La historia de la aviación se remonta al día en que el hombre prehistórico se paró a observar el vuelo de las aves y de otros animales voladores. El deseo de volar está presente en la humanidad desde hace siglos, y a lo largo de la historia del ser humano hay constancias de intentos de volar que han acabado mal. Algunos intentaron volar imitando a los pájaros, usando un par de alas elaboradas con un esqueleto de madera y plumas, que colocaban en los brazos y las balanceaban sin llegar a obtener el resultado esperado. Muchas personas decían que volar era algo imposible para las capacidades de un ser humano, pero aún así el deseo existía, y hay varias civilizaciones que contaban historias de personas dotadas de poderes divinos que podían volar. El ejemplo más conocido es la historia y la leyenda de Ícaro y Dédalo, que encontrándose prisioneros en la isla de Minos, se construyeron unas alas con plumas y cera para poder escapar. Ícaro se aproximó demasiado al sol y la cera de las alas comenzó a derretirse, haciendo que se precipitara en el mar y muriera. Esta leyenda era un aviso sobre los intentos de alcanzar el cielo, semejante a la historia de la Torre de Babel en la Biblia, y ejemplifica el deseo milenario del hombre de querer volar. Muy probablemente fue el artista e inventor italiano Leonardo da Vinci la primera persona que se dedicó seriamente a proyectar una máquina capaz de volar. Da Vinci diseñó planeadores que usaban los mismos mecanismos usados por los pájaros para poder volar, a través de un movimiento constante de las alas para arriba y para abajo. Sin embargo, nunca llegó a construir tal máquina, pero sus diseños se conservaron y posteriormente, ya en el siglo XIX y siglo XX, uno de los planeadores diseñados por Leonardo da Vinci fue considerado digno de atención. Este diseño es considerado como el primer esbozo serio de una aeronave. Según crónicas de la época, el primer vuelo realizado con éxito de un globo de aire caliente fue gracias al padre Bartolomeu Lourenço de Guzmán, un portugués nacido en Brasil, que en la época colonial que logró alcanzar el vuelo de un aerostato, al que denominaría pasarola. El 8 de agosto de 1709, en la corte de Juan V de Portugal, en Lisboa. En la demostración, la pasarola se elevó unos 3 metros por encima del suelo, dejando impresionado a los observadores y ganándole el apodo del padre volador. Ya en el siglo XIX, en 1852, el ingeniero francés Henri Giffard inventó el dirigible, que es una máquina más ligera que el aire y se diferencia del globo en que su dirección sí se podía ser controlada a través del uso de timones y motores. El primer vuelo controlado de un dirigible se realizó el 24 de septiembre de ese mismo año en Francia, controlado por el propio Giffard, logrando recorrer 24 kilómetros a una velocidad de 8 kilómetros por hora usando un pequeño motor a vapor. A lo largo de finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, el dirigible fue un método de transporte de confianza. Con la invención del globo y del dirigible, los inventores pasaron a intentar crear una máquina más pesada que el aire, que fue capaz de volar por medios propios. En primer lugar, aparecieron los planeadores, máquinas capaces de sustentar el vuelo controlado durante algún tiempo. En 1799, George Cayley, un inventor inglés, diseñó un planeador relativamente moderno, que contaba con una cola para controlarlo, un lugar donde el piloto podría colocar por debajo del centro de gravedad del aparato, dando así
estabilidad a la aeronave. Octave Chanus continuó el trabajo en el área de los planeadores. Creó varios prototipos e incluyó mejoras en sus aeronaves. Ya en el verano de 1896 realizó varios vuelos sobre sus planeadores en Miller Beach, Indiana, Estados Unidos, y decidió que el mejor de todos ellos era un biplano. En el siglo XIX se realizaron algunos intentos de producir un avión que despegase por medios propios, pero la mayoría de ellos eran de pésima calidad, construidos por personas interesadas en la aviación, pero no tenían los conocimientos de los problemas que trataron Villiers y Chanus. En 1843, William Henson, un inventor inglés, registró la primera patente de una aeronave equipada con motores, hélices y provista de un ala fija, con la que en la actualidad se conoce como avión. Pero el prototipo construido basándose en los diseños de Henson no tuvo buenos resultados y decidió desistir en su proyecto. Ya en 1848, su amigo John Stephenson construyó una pequeña aeronave basada en los diseños de Henson, que tuvo éxito en ciertos aspectos, pudiendo despegar por medios propios, pero lo hacía sin piloto y podía volar apenas 2 o 3 segundos. En 1890, Clement Ader, un ingeniero francés, construyó un avión al que llamó Elliot, equipado con un motor a vapor. Ader consiguió despegar en el Elliot, pero no lo consiguió controlar el aparato y solo pudo recorrer unos 50 metros en el aire. Aún así, consideró los resultados satisfactorios y se planteó construir una aeronave mayor, cuya construcción le llevó 5 años de su vida, pero por desgracia su nuevo avión, denominado el avión 3, era demasiado pesado y nunca fue capaz de despegar. Ya en la década de 1890, los hermanos Wilbur y Orville Wright empezaron a interesarse por el mundo de la aviación, especialmente con la idea de fabricar y hacer volar una aeronave más pesada que el aire, que pudiese despegar por medios propios. En esa época, ambos administraban una fábrica de bicicletas en Dayton, Ohio, Estados Unidos, y comenzaron a leer y estudiar con gran interés libros y documentos relacionados con la aviación. Siguiendo el consejo de Lilienthal, en el año 1899 empezaron a fabricar planeadores. A finales de siglo comenzaron a realizar sus primeros vuelos con éxito con sus prototipos en Kitty Hawk, Carolina del Norte, lugar elegido debido a que en esa zona podían encontrar vientos constantes que soplaban también en una misma dirección, facilitando así los vuelos con planeadores. Además, la zona disponía de un solo plano que hacía más fácil los aterrizajes. Después de la realización de varias pruebas y vuelos con planeadores, los hermanos Wright decidieron en 1902 ponerse a fabricar un avión más pesado que el aire. Se convirtieron en el primer equipo de diseñadores que realizaron pruebas serias para intentar solucionar problemas aerodinámicos de control de potencia que afectaron todos los aviones fabricados en esa época. Para la realización de un vuelo con éxito, la potencia del motor y el control del aparato serían esenciales, y al mismo tiempo el aparato precisaba ser bien controlado. Las pruebas fueron difíciles, pero los hermanos Wright fueron perseverantes. Al mismo tiempo, fabricaron un motor con la potencia deseada y solucionaron los problemas de control de vuelo a través de una técnica denominada alabeo, poco usada en la historia de la aviación, pero que funcionaba en las bajas velocidades a las que el avión volaría. El avión que fabricaron los hermanos Wright era un biplano, al que denominaron Flyer, el volador. Consistía en que el piloto
permanecía echado sobre el ala inferior del avión, mientras que el motor se situaba a la derecha de este y hacía girar dos hélices localizadas entre las alas. La técnica del alabeo consistía en cuerdas atadas a las puntas de las alas, de las cuales que el piloto podía tirar o soltar, permitiendo al avión girar a través del eje longitudinal y vertical, lo que permitía que el piloto pudiera controlar el avión. The Flyer fue el primer avión registrado en la historia de la aviación dotado de maniobrabilidad longitudinal y vertical, incluyendo los planeadores de Lilienthal, donde el control era realizado a través de la fuerza del propio tripulante. Ya el 17 de diciembre de 1903, apenas unos meses después de pruebas sin éxito de Largen, Orville Wright se convirtió en la primera persona en volar sobre una aeronave más pesada que el aire, propulsada por medios propios, aunque no sin controversias. El vuelo sucedió en Kitty Hawk. Los hermanos utilizaron rieles para mantener el aparato en su trayecto y una catapulta para impulsarlo. El avión ganó altitud al acabar el recorrido sobre los rieles, recorriendo 37 metros a una velocidad media de 48 km por hora durante los 12 segundos que duró el vuelo. Ese mismo día realizaron 3 vuelos que fueron presenciados por 4 socorristas y un niño de la zona, haciendo que estos fueran los primeros vuelos públicos y documentados. En un cuarto vuelo registrado y realizado ese mismo día, William Wright consiguió recorrer 260 metros en 59 segundos. Algunos periódicos del estado de Ohio, entre los cuales el Cincinnati Enquirer y el Dayton Daily, publicaron al día siguiente la noticia del acontecimiento. Y en paralelo al otro lado del mundo, el brasilero Alberto Santos Dumont estaba fascinado por las máquinas. En 1891 se mudó con su padre a París, donde quedó maravillado por el mundo de la aviación. Realizó sus primeros vuelos como pasajero en globo y posteriormente creó su propio globo, el Brasil en francés. Santos Dumont también creó una serie de modelos dirigibles, de los que algunos lograron volar con éxito, pero otros no. Los hechos realizados por Santos Dumont en París lo convirtieron en una persona famosa en esa ciudad. Ya el 13 de septiembre de 1906, Santos Dumont realizó un vuelo público en París, en su famoso avión, el 14 bis. Este aparato usaba el mismo sistema de alabeo empleado en las aeronaves de los hermanos Wright y logró recorrer una distancia de 221 metros. El 14 bis, al contrario del Flyer de los hermanos Wright, no necesitaba rieles, catapultas o viento para alcanzar el vuelo. Como tuvo mucha repercusión mediática en aquel momento, el vuelo es considerado por algunas personas como el primer realizado con éxito de un avión. Cuando se realizó este vuelo, poco o nada se sabía de los hermanos Wright, por lo que la prensa internacional consideró el 14 bis de Santos Dumont como el primer avión capaz de despegar por medios propios. No mucho después de haber sido inventado el avión, pasó a ser usado en servicios militares. El primer país que usó aviones con este propósito fue Bulgaria, en ataques sobre posiciones o tomadas durante la Primera Guerra Mundial de los Balcanes. Pero la primera guerra en la que se usaron aviones en misiones de ataque, defensa y reconocimiento fue en la Primera Guerra Mundial. Los aliados y las potencias centrales hicieron un uso extensivo de los aviones. Irónicamente, la idea del uso de los aviones como arma de guerra ante la Primera Guerra Mundial fue motivo de risas y mofas por parte de muchos comandantes militares durante los tiempos que precedieron a la guerra. La tecnología relacionada con la aviación avanzó rápidamente debido a la guerra. Al principio de esta, los aviones apenas podían cargar con el piloto, pero después de muchas mejoras, se pudo añadir un pasajero adicional. Los ingenieros crearon motores más potentes y se fabricaron aeronaves cuya aerodinámica era sensiblemente mejor que el que de antes de la guerra. Como comparación, al inicio de la guerra, los aviones no superaban los 110 km por hora. Sin embargo, al final de la contienda, muchos ya alcanzaban los 230 km por hora, o incluso más. Después del comienzo de la Primera Guerra, los comandantes militares descubrieron la importancia que tenía el avión como arma de espionaje y reconocimiento.
pudiendo fácilmente localizar fuerzas y bases enemigas sin mucho peligro, hasta que se empezó a desarrollar el armamento antiaéreo, según iba avanzando la guerra. En el periodo de entreguerras se desarrolló toda la tecnología relacionada con la aviación, realizándose importantes avances en el diseño de aviones, y siendo el momento en el que comenzaron a operar las mismas líneas aéreas. También fue época en la que los aviones comenzaron a impresionar al mundo con sus hazañas y habilidades. Los aviones empezaron a sustituir la madera por el metal de manera generalizada. También los motores experimentaron un gran incremento de potencia. Esta serie de avances tecnológicos, junto con el crecimiento e impacto socioeconómico que los aviones pasaron a tener, hicieron que el periodo de entreguerras sea considerado como la era de oro de la aviación. Todo esto fue posible en parte gracias a la cantidad de aviones y pilotos que quedaban después de la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo, especialmente en la década de 1930, hubo varias mejoras técnicas que facilitaron la construcción de aviones más grandes, capaces de recorrer distancias mayores y de volar más rápido y a gran altitud, lo que hizo que se pudiera transportar más carga y más pasajeros. Los avances en la ciencia aeronáutica permitieron a los ingenieros desarrollar aeronaves cuyo diseño interfiriera lo menos posible en el vuelo del avión. Los equipamientos de control en las cabinas de los aviones también mejorarían de una manera considerable. Además de eso, las mejoras en la tecnología de las radiocomunicaciones permitían el uso de equipamientos de este tipo en los aviones, y así los pilotos podían recibir instrucciones de vuelo desde equipos en tierra, y también se podía comunicar pilotos de distintas aeronaves entre sí. Todo esto generó técnicas más precisas de la navegación aérea, donde el piloto automático también comenzó a usarse en los años 30, lo que permitió a los pilotos tomarse cortos periodos de descanso en vuelos de larga duración. El Douglas DC-3, el avión comercial más usado de la época, fue un monoplano bimotor que realizó sus primeros vuelos en 1936. Tenía una capacidad para 21 pasajeros y era capaz de alcanzar una velocidad de crucero de 320 km por hora. Rápidamente se convirtió en el avión comercial más usado de la época y es considerado uno de los aviones más importantes que se ha producido en la historia de la aviación. Después de la fin de la Segunda Guerra Mundial, la aviación comercial pasó a desarrollarse de manera independiente a la aviación militar. Las empresas fabricantes de aviones pasaron a crear modelos especialmente diseñados para el transporte de pasajeros. Y los primeros años después de la guerra, las líneas aéreas usaron aviones militares modificados para uso civil o versiones derivadas de los mismos, entre los que cabría destacar el Boeing 377 Stratocruiser, que derivaba del Boeing C-97 Stratofighter y que se convirtió en el primer avión de 2 pisos de la historia de la aviación, ya que su fuselaje denominado de doble burbuja permitía que en la parte superior albergara una cubierta con asientos y en la inferior llevara una pequeña sala VIP a la que accedía mediante una escalera de caracol, y que a la vez fue el mayor avión comercial hasta la llegada del Boeing 707 en 1958. La era de los reactores. A finales de los años 40, los ingenieros comenzaron a desarrollar las turbinas usadas en los cazas a reacción producidos durante la Segunda Guerra Mundial. En un principio, los Estados Unidos y la Unión Soviética querían turbinas a reacción para producir bombarderos y cazas cada vez mejores, y así mejorar todavía más su arsenal militar. Cuando comenzó la Guerra de Corea en 1950, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética disponían de cazas a reacción, entre los que destacaban el norteamericano North American F-86 Sabre y el soviético MiG-15. En cuanto al primer avión de reacción de carácter comercial de la historia de la aviación, fue el de Heavy Comet
de fabricación británica, el Comet, comenzó su uso como avión de pasajeros en 1952, siendo capaz de volar 850 km por hora y con una cabina presurizada y relativamente silenciosa. Este avión comenzó siendo un éxito comercial y muchas líneas aéreas hicieron pedidos, pero dos accidentes ocurridos en 1954 en medio del mar hicieron que surgieran grandes dudas en lo relativo a la seguridad del avión. La causa principal de los accidentes fue la debida fatiga de metal alrededor de la ventanilla donde se alojaba la unidad de radio y de las ventanillas, que ambos eran cuadradas, que terminaron por sucumbir por las aristas a la presurización de la cabina. De ahí que desde entonces las ventanillas de los aviones son ovaladas para disipar la energía alrededor de ellas. La compañía de Havilland intentó salvar su avión, cuyas ventanas habían sido drásticamente caídas al vacío, de tantas a través de algunas modificaciones estructurales, pero con un tercer accidente ocurrido en 1956 hizo que de nuevo las ventas cayeran y al fin la producción cesó en 1964. La norteamericana Boeing lanzó el Boeing 707 en 1958, el cual se convirtió en el primer avión de pasajeros a reacción que tuvo éxito. Los ingenieros que desarrollaron el modelo dedicaron especial empeño en que los errores que se habían cometido del Havilland Comet no se dieran en el 707. Los modelos a reacción Douglas DC-8 y el Convair 880 fueron lanzados algunos años después, aunque el éxito comercial que ambos modelos tuvieron fue de lo más modesto que el que lanzó el 707, del que después se produjeron un total de 1010 unidades. Convirtieron a la Boeing desde ese entonces en el mayor fabricante de aviones del mundo. Los modelos 727, 737 y 747 son derivados directos del 707. El Boeing 737, cuya producción fue iniciada en 1964, es el avión para transporte de pasajeros más producido y popular de la historia, con más de 6.000 aviones producidos. Y ya entrando al siglo XXI, el modelo continúa en producción gracias a todas las mejoras y variantes producidas. Aviones de fuselaje ancho. Los aviones de fuselaje ancho son aviones comerciales que poseen 3 filas de asientos separadas por 2 pasillos. Se crearon para proporcionar más comodidad a los pasajeros y facilitar su movilidad y la de tripulantes por el avión. El primer avión que poseía un fuselaje ancho fue el Boeing 747, apodado el Jumbo, capaz de transportar a más de 500 pasajeros en un solo vuelo. Fue presentado en 1968 y en ese momento muchos pensaban que no tenía éxito comercial, por lo que el Boeing pasó por problemas económicos durante el proceso de desarrollo del avión. Mas, sin embargo, el Jumbo se convirtió en todo un logro comercial, rompiendo todas las expectativas y pasando a servir rutas con mucha densidad de pasajeros. Desde su lanzamiento fue el avión comercial más grande del mundo hasta la aparición del Airbus A380, ya en el siglo XXI. Vuelos supersónicos. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología necesaria para la realización de vuelos supersónicos controlados todavía no estaba disponible. Además de eso, los aviones aún no eran suficientemente resistentes para soportar las fuertes ondas de choque generadas por las velocidades supersónicas. A nivel del mar, la velocidad de sonido es de aproximadamente 1225 km por hora, pero a 15.000 metros de altura, esta es de apenas 1050 km por hora. De hecho, algunos aviadores en la Segunda Guerra Mundial lograron pasar la barrera del sonido, pero con resultados catastróficos. Las fuertes ondas de choque generadas por la velocidad destruían los aviones, que no han sido proyectados para alcanzar esas velocidades. Los primeros aviones supersónicos para uso civil fueron creados a finales de los años 60. El primer avión supersónico comercial del mundo fue el soviético Tupolev Tu-144, que realizó su primer vuelo el 31 de diciembre de 1968.
El Concorde, fabricado por un consorcio franco-británico, hizo su primer vuelo 2 meses después. El Tupolev comenzó sus primeros vuelos de pasajeros en 1977, pero por causa de problemas operacionales dejó de ser utilizado como avión para el transporte de personas al año siguiente. En cuanto al Concorde, realizó sus primeros vuelos comerciales en 1976, sirviendo en rutas transatlánticas. Ambas aeronaves han sido, hasta el momento, las únicas aeronaves supersónicas comerciales que se han desarrollado. Ya en el 2004 se suspendieron sus vuelos comerciales, quedando el Concorde como ejemplares en museos de aviación alrededor del mundo. De la Tierra al espacio. Con la carrera espacial siendo uno de los puntos clave de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, el cielo dejó literalmente de ser el límite, al menos para los vuelos controlados. En 1957, el satélite soviético Sputnik se convirtió en el primer satélite en órbita en la Tierra, y en 1961 el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en la primera persona en viajar al espacio, orbitando una vez alrededor del planeta, permaneciendo allí durante 108 minutos. Los Estados Unidos reaccionaron meses más tarde lanzando al astronauta Alan Shepard al espacio, y años después lanzaron la primera misión lunar dentro del programa Apolo. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo 11, se convertiría en la primera persona en pisar la Luna. Ya para el 12 de junio de 1994, el Boeing 777 realizó su primer vuelo, convirtiéndose en el primer avión diseñado y planeado completamente con ordenadores, y en la actualidad es el mayor avión birreactor del mundo. Junto al cuatirreactor Airbus A340, son los aviones con mayor alcance operacional del planeta, pudiendo recorrer más de 16.000 kilómetros en un solo vuelo. Desde los años 70, los aeropuertos y aviones comerciales pasaron a ser uno de los objetivos preferidos de los ataques terroristas. El peor de estos ataques ocurrió en 2001, cuando 2 aviones de American Airlines y 2 de United Airlines fueron utilizados en los atentados del 11 de septiembre. Como consecuencia directa de este acontecimiento, el número de viajeros de avión disminuyó en la gran mayoría de las aerolíneas, y muchas de ellas se enfrentaron a grandes dificultades financieras en los años siguientes. Los efectos del ataque, aunque minimizados, todavía persisten en varias compañías. El resultado de la amenaza terrorista es el incremento de medidas de seguridad que se toman en los aeropuertos desde ese entonces. El 27 de abril de 2005, el Airbus A380 voló por primera vez, y el 25 de octubre del 2007, con la realización de su primer vuelo comercial entre Singapur y Sydney, se convirtió en el mayor avión comercial de pasajeros del mundo, superando al Boeing 747, que había ostentado ese récord desde que realizó su primer vuelo en aquel 1969. Pero aún así, el A380 es superado en tamaño por el poderoso Antonov AN-225, que realizó su primer vuelo aquel 21 de diciembre de 1988, y desde entonces es el mayor avión de la historia. Ya el 15 de diciembre del 2009, después de 2 años de retraso, el Boeing 787 realiza su primer vuelo en las instalaciones que la compañía tiene en el aeropuerto de Plainfield, Everett, Washington, Estados Unidos, convirtiéndose en el primer avión comercial fabricado principalmente con materiales compuestos. Desde el comienzo de la década de 1990, la aviación comercial pasó a desarrollar tecnología que en el futuro convertirán al avión en un aparato cada vez más automatizado, reduciendo gradualmente la importancia del piloto en las operaciones de la aeronave, con la intención de reducir los accidentes aéreos causados por fallas humanas. Los fabricantes de aviones comerciales continúan investigando posibles maneras de mejorarlo, convirtiéndolos en aparatos cada vez más seguros, eficientes y silenciosos. Al mismo tiempo, los pilotos, controladores aéreos y mecánicos cada vez están mejor preparados, y las aeronaves pasarán a revisiones más rigurosas con el fin de evitar accidentes por fallas humanas o mecánicas. El sistema de lanzamiento reutilizable, también conocido con sus siglas en inglés RLV, Reutilize Launch Vehicle,
Es un vehículo de lanzamiento que es capaz de ser lanzado al espacio una vez gracias a sus cohetes reutilizables, que generarían el empuje suficiente para alcanzar el espacio y una vez allí orbitar alrededor del planeta. También se están investigando nuevas fuentes de energía más limpias, como el etanol, electricidad o incluso empleando energía solar fotovoltaica. Con esta última, NASA creó el Helios, un avión alimentado gracias a la energía que le proporciona el Sol y sus células fotovoltaicas instaladas en toda la superficie alar. El Helios batió un récord de altura en ese tipo de aparatos y también es capaz de mantenerse durante días en vuelo, lo que hace que en un futuro aviones similares puedan ser empleados como satélites más económicos. Otras iniciativas privadas, como el avión solar Impulse, que se ha venido desarrollando en los últimos años, asegurando el próximo despegue de la aviación solar. A pesar de los crecientes problemas en los que se ha enfrentado la aviación en general, se cree que el siglo XXI será un siglo de avances dentro del mundo de la aviación. Mientras las personas tengan necesidad de transportarse de un punto a otro en el planeta a gran velocidad, la aviación siempre será necesaria.